Elena Mendoza se despertó sobresaltada a las 3:16 de la mañana, jadeando, con un sudor frío pegado a la nuca, en su sueño, o tal vez un falso recuerdo. Escuchó la voz de su hija llamando, «Mami», un susurro, delgado como la niebla pero cortante como un cuchillo. Ya no estaba segura de si realmente lo había oído, o si era solo un producto de sus interminables noches de insomnio, pero cada vez que esa llamada regresaba, llevaba algo como un mensaje afuera. La nieve cubría los tejados, ráfagas de viento arañando los cristales de la ventana del dormitorio como las garras de una bestia enloquecida. En la oscuridad, la habitación se convirtió en un espacio frío, no por el clima, sino por la ausencia de un ser querido. Elena se levantó de las gruesas cobijas, sus pies tocando el suelo de madera helado como un crudo recordatorio. Seguía viva, seguía sufriendo. Caminó hacia la puerta de madera blanca al final del pasillo. La habitación de Sofía, la perilla del latón se sentía fría al tacto. Elena abrió la puerta, tan suavemente, como si tuviera miedo de despertar a un espíritu. Dentro, todo estaba tal como había estado el día que Ricardo se llevó a Sofía de campamento. Elena se paró en medio de la habitación, sin hacer nada, solo respirando y sintiendo el vacío crecer en su pecho como un agujero negro. Había intentado guardar todo, había intentado cerrar esta puerta para siempre, pero luego la volvía a abrir y volvía a mirar, como un castigo autoimpuesto o un ritual de recuerdo. Luego Elena entró al antiguo estudio de Ricardo, un lugar al que no se había atrevido a entrar en mucho tiempo, porque temía que cuando viera las cosas que había dejado atrás el esposo con quien había compartido almohada, no podría soportarlo. Era una habitación pequeña con estanterías que llegaban hasta el techo, un viejo escritorio de roble y un cajón cerrado con un código de combinación. Todavía recordaba el código, la fecha de su boda, 11:05. El clic sonó seco y hueco, como un reconocimiento de que algo aún no estaba terminado. Dentro del cajón, entre documentos de construcción y facturas de propiedad, había un mapa dibujado a mano, no un mapa turístico ordinario, sino un boceto que Ricardo había hecho él mismo. Senderos, marcas de elevación y 3 puntos rojos marcados con un bolígrafo azul. En la esquina inferior derecha había una línea de escritura. Opción 2. Evitar rutas turísticas. Elena frunció el ceño. Recordaba que Ricardo había dicho que su ruta pasaría por el lado este del Parque Nacional, donde había senderos turísticos, estaciones de guardaparques e incluso servicio de telefonía celular. Pero los 3 puntos rojos estaban en el lado oeste, bordeando una zona remota que se rumoreaba era un refugio para campamentos ilegales de taladores. ¿Por qué Ricardo iría por ese camino? Ella continuó buscando. En una pequeña caja en el fondo del cajón, encontró una libreta de cuero suave, delgada, del tipo que Ricardo usaba para tomar notas cuando estaba en sitios de construcción distantes. Al abrir la primera página, apareció su familiar letra, día 2. Carlos, ¿está actuando extraño? Sigue mirando a su alrededor como si alguien lo estuviera observando. Elena hojeó las páginas, con el corazón latiendo con fuerza. Cerca del final, la letra comenzó a temblar ligeramente, como si el escritor estuviera preocupado o escribiendo con prisa. 2:17 AM. Oigo algo fuera de la tienda. Abro la cremallera. Veo a Carlos parado afuera, mirando hacia el bosque. Le pregunto. Dice solo un sueño, pero veo faros. Y veo a alguien llevándose a Sofía. Carlos dice que estoy soñando. Elena no pudo seguir leyendo. Sus manos temblaban. Su mente daba vueltas, las emociones chocaban contra su pecho como una ola gigante. Ricardo había visto algo, él sabía que algo andaba mal, había intentado escribirlo, había intentado advertirle, pero todo este tiempo, ella había estado completamente inconsciente. Un silencio espeso descendió sobre la habitación. Elena se sentó allí, escuchando su propia respiración mezclada con el tic-tac del reloj de pared que había estado funcionando lento desde el año pasado. Se sentía como si estuviera siendo arrastrada de vuelta a esa noche, pero esta vez no era una pesadilla, esta vez era un recuerdo prestado de su esposo perdido. Elena se secó las lágrimas, levantó la libreta,
mirando las páginas como si quisiera grabar cada trazo de tinta en su piel, demasiado tarde para salvar a su esposo, pero tal vez no demasiado tarde para salvar a su hija, y ella sabía por dónde debía empezar. El Hospital de Rehabilitación de la Ciudad de México se encontraba en una suave pendiente, respaldado por una cresta de pinos, con un estacionamiento cubierto de nieve enfrente. Nada aquí sugería vida, solo el olor a antiséptico, los pasos silenciosos de las enfermeras y el suave zumbido de los respiradores zumbando durante la noche. Un lugar para cuerpos que no estaban del todo muertos, pero tampoco podían volver a la vida normal. Elena llegó sin anunciarse, llevaba un bolso verde musgo, dentro del cual estaba escondida una vieja grabadora Sony, que Ricardo solía usar para grabar ideas de trabajo. Exteriormente, parecía una ex esposa todavía preocupada por su cuñado después de una tragedia, pero por dentro, Elena estaba tomando el pulso de la memoria, buscando la primera grieta en una pared sellada con mentiras. La llevaron a la habitación 213A. Carlos yacía allí, una versión descolorida de sí mismo, su barba desaliñada, sus ojos mirando fijamente al techo. Tenía una larga cicatriz detrás de su oreja izquierda, donde se le había realizado una craneotomía para aliviar la presión después del accidente. El médico dijo que estaba parcialmente consciente, pero que sus funciones cognitivas no se habían recuperado por completo. En otras palabras, no podía testificar, no podía ser juzgado y no podía ser interrogado. Elena acercó una silla, colocando el bolso a sus pies. Ella no dijo nada. Carlos respiraba constantemente, su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos parpadeaban lentamente, a veces sus párpados se contraían, como si estuviera soñando. Elena se quedó quieta, cada hora pasaba como un experimento de paciencia. Ella observó cada movimiento, cada tic muscular, cada susurro ininteligible. Cuando el reloj marcó las 3:47 de la tarde, Carlos comenzó a murmurar, no en voz alta, no coherentemente, pero con un ritmo. Dijeron, eres bonita, como una muñeca japonesa, como en las películas antiguas. No es difícil vender, no es mi culpa, Ricardo. Ricardo lo sabe. Elena se inclinó, encendió la grabadora. La estática familiar zumbaba en el bolso, tan silenciosa que solo ella podía oírla. Ella continuó sentada así, fingiendo leer una revista, mientras Carlos se sumergía más profundamente en el delirio. Palabras repetidas, intercaladas con gemidos como alguien con malaria. Lo empujé. Rodó. Sangre. Ya no se despierta. Se acabó. Vacío. Vacío. Elena salió del hospital a las 5:10. El sol hundiéndose detrás de las montañas. La nieve no había comenzado de nuevo, pero el cielo estaba teñido de un extraño color púrpura oscuro, como un viejo moretón sin resolver. De vuelta en su pequeño departamento en la Ciudad de México, Elena se preparó una taza de café negro, sin azúcar. Antes no solía beber café por la noche, pero desde que Sofía desapareció, dormir era un lujo, y la cafeína se convirtió en su compañera. Abrió la grabadora, la rebobinó, y luego presionó play, escuchando en la oscuridad, primero la estática de fondo, luego la respiración, el suave rasguño contra el marco de la cama, luego esa voz, una voz familiar, pero ahora sonando como alguien distorsionado desde dentro. Dijeron, eres bonita, como una muñeca japonesa. Elena se detuvo, rebobinó, escuchó de nuevo. La voz de Carlos no temblaba, no vacilaba tan a menudo como debería en alguien simplemente delirante. A veces, las palabras eran extrañamente coherentes. Ricardo lo sabía. Me dijo, no te involucres, pero necesitaba el dinero. Dijeron que solo se llevarían a la niña. ¿Entiendes? Yo solo les di la oportunidad. Elena apretó el puño, su palma resbaladiza por el sudor. Ya no era un sentimiento vago, esto era una confesión, una pequeña pieza de la verdad, filtrándose desde un lugar más allá del alcance de la justicia. A la mañana siguiente, con su abrigo y bufanda de color marrón oscuro, Elena se estacionó frente a la jefatura de policía. El viento silbaba a través del vidrio. Se sentó allí, como lo había hecho tantas veces, no por miedo, porque sabía que tenía pruebas en sus manos, no suficientes para condenar o descubrir toda la verdad, pero al menos suficientes para hacer que la policía reabriera el caso. Pero todo lo que obtuvo fue como un balde de agua fría arrojado directamente a su cara. Señora Mendoza, hicimos todo lo que pudimos. Ningún signo de juego sucio. Este caso está cerrado. Entiendo su dolor, pero Elena no respondió. Solo miró al policía frente a ella con ojos que ya no estaban húmedos,
sino profundamente fríos y silenciosos. Entonces seré directa. Si no reabren el caso, lo haré yo. No necesito armas, no necesito autoridad, solo necesito la verdad y la encontraré con ustedes o sin ustedes. Entonces Elena le dio la espalda, dejando atrás una habitación sofocante donde el largo silencio acababa de romperse. Poco a poco, abrió su computadora portátil, escribiendo un nombre que había estado en su memoria durante más de un año: Raúl Morales, periodista independiente, especializado en delincuencia transfronteriza. Elena lo había escuchado en la radio local, durante una discusión sobre niños desaparecidos cerca de Ciudad Juárez. Hablaba con franqueza, incluso con rudeza, pero su voz tenía la ira de alguien que había presenciado víctimas reales. Encontró su correo electrónico, luego dudó, escribiendo algo que pudiera hacer que le importara, sin que pensara que era una madre loca, tan desesperada que lo imaginaba todo. Ella comenzó a escribir: estimado señor Morales, soy la madre de una niña que desapareció el año pasado cerca de Las Rocallosas. Su nombre es Sofía Mendoza. El caso se cerró como un accidente, pero creo que no es tan simple. Tengo una grabación de un testigo, mi cuñado, el sobreviviente del accidente, durante su delirio en el hospital. Menciona vender a la niña, diciendo que su hermano, mi esposo, lo sabía, pero fue empujado. No creo que esto sea solo delirio. Necesito a alguien que se atreva a escuchar y no tenga miedo. Si quieres saber más, tengo la grabación. Elena lo envió antes de que pudiera arrepentirse. Inmediatamente después, apagó las luces, sentada sola en la oscuridad, su mano aferrada a la grabadora como si fuera la última prueba que tenía. La cinta todavía zumbaba en su cabeza, las palabras rotas, las piezas que no encajaban. Ricardo, ¿ya no se despierta? Tenía que hacerlo. Prometieron que no dolería. Ella sabía, desde el momento en que se envió ese correo electrónico, que no había vuelta atrás. Elena Mendoza, contadora, madre, viuda, había entrado en un laberinto que no sabía a dónde la llevaría, pero sabía una cosa: si la verdad estaba enterrada en los murmullos de alguien medio muerto, ella sería quien la tradujera para el mundo, y esta vez no dejaría que nadie dijera: el caso está cerrado. De nuevo, Ciudad Juárez era una ciudad ubicada entre el desierto y la frontera, donde la luz del sol atravesaba el polvo dorado para barnizar todo, desde los letreros descoloridos de las tiendas de fotografía hasta los carteles de "Se busca", hechos jirones pegados en las ventanas de las estaciones de policía. Era como una zona de amortiguación entre dos mundos, lo suficientemente estadounidense como para ser familiar, pero lo suficientemente salvaje como para que todo desapareciera sin dejar rastro. Elena Mendoza llegó en una tarde seca de febrero, en un auto plateado de alquiler. Había conducido desde la Ciudad de México durante 8 horas seguidas, deteniéndose solo para repostar. En el asiento del pasajero había un bolso de cuero marrón que contenía la grabadora, una copia del diario de Ricardo y un mapa de niños desaparecidos que había impreso de los sitios web de organizaciones benéficas. No estaba aquí para ser consolada, estaba aquí para escuchar a alguien que se atreviera a mirar la verdad a los ojos, y Raúl Morales no la decepcionó. Abrió la puerta de su departamento del segundo piso con una expresión cautelosa. Tenía unos 40 y tantos años, alto y delgado, con cabello canoso y una barba sin afeitar que lo hacía parecer más un explorador cansado que un periodista. La habitación a la que llevó a Elena era estrecha, las paredes cubiertas de mapas, diagramas de rutas de autobús y docenas de fotos Polaroid fijadas al azar. Cada foto el rostro de un niño bajo la palabra "desaparecido" en rojo. Raúl colocó una taza de café sobre la mesa, el sonido de la taza tocando la madera resonando suavemente en la habitación incómodamente silenciosa. Elena se sentó frente a él, su abrigo gris aún no completamente quitado, sus manos entrelazadas como si solo eso pudiera mantenerla en calma. Sobre la mesa estaba la cinta, la vieja cinta que Elena había grabado de las divagaciones delirantes de Carlos. Habían escuchado el pasaje 3 veces. Cada vez, Elena solo sintió que su pecho se tensaba. Raúl se echó hacia atrás, suspirando. No estoy seguro, pero la forma en que dice: eres bonita como una muñeca japonesa. Luego menciona a Ricardo, y tenía que deshacerse de él. No es una tontería, cree que recuerda, tal vez, o tal vez su subconsciente está sacando a la superficie algo que está tratando de enterrar. Entonces, ¿qué tiene en sus manos?, preguntó Raúl, su voz cautelosa. Necesito saber todo, no sentimientos,
sino algo a lo que pueda aferrarme. Elena abrió su bolso, colocando una pequeña grabadora sobre la mesa, un viejo tipo de plástico negro rayado. Junto a ella había una libreta, gruesa y desgastada, su lomo roto, y una vieja fotocopia de una página escrita a mano. «Este es el diario de mi esposo», dijo, sus dedos descansando ligeramente sobre el papel. En la última página, escribe: «Carlos actúa de forma extraña. Hablaré cuando regrese». Raúl leyó rápidamente, sus ojos se entrecerraron. «¿Y la grabación?». Elena asintió. «La grabé en secreto cuando fui al hospital. Carlos estaba delirando, pero claramente dice palabras como muñeca. Ellos, y Ricardo lo sabía, tenía que deshacerse de él». Raúl se quedó quieto. No tomó notas, solo miró a Elena por un momento, como si estuviera sopesando no lo que ella decía, sino cómo lo decía. «¿Tiene algo más?». «Solo una corazonada», respondió Elena, respirando suavemente. «¿Y el silencio de demasiada gente?». Raúl se quedó en silencio por un momento, luego acercó su silla, abrió un cajón y sacó un mapa de pared cuidadosamente doblado. «No estoy seguro sobre Carlos, pero le creeré e investigaremos en esa dirección». Abrió el mapa, un mapa del suroeste de México, lleno de pequeños puntos rojos en tinta. No necesitaba decirlo. Elena lo adivinó. «¿Cada punto es una desaparición?», preguntó ella. Raúl asintió. «En los últimos 8 años, niños, mayormente niñas, edad similar a la de su hija». Señaló un punto cerca de Hermosillo, julio del año pasado, una semana antes de que desapareciera su hija. Niña con una botella de agua rosa, con delfines. Elena hizo una pausa. Raúl la miró, luego dijo lentamente: «Si Carlos estuvo involucrado, no podría haberlo hecho solo. Y necesito saber exactamente dónde estaba, con quién se reunió, durante cuánto tiempo después del accidente». Elena pensó por un momento. «Lo llevaron de vuelta a la Ciudad de México, Hospital Central. Yo puedo encontrar el nombre de la enfermera que lo atendió». Raúl se enderezó. «Bien, encuentre a esa persona. Revisaré las cámaras de la estación de autobuses en Hermosillo. Si alguien alguna vez llevó a un niño por allí». Sus ojos se encontraron, por primera vez desde que entró en la habitación. Elena vio claramente: no lástima sino compromiso. Elena llamó a la puerta de la oficina administrativa en el Hospital Central temprano el lunes por la mañana. Raúl estaba de pie junto a ella, su café ya frío en su mano, ojeras debajo de sus ojos después de una tercera noche de insomnio. La mujer que abrió la puerta era una anciana, su cabello gris cuidadosamente recogido, gafas colgando alrededor de su cuello con una cadena. Miró a Elena por un momento, luego dijo suavemente: «Mendoza, la recuerdo. Solía venir aquí para preguntar por Carlos Mendoza ese año, ¿verdad?». Elena asintió. «Necesito saber quién lo visitó después del accidente, si hay algún registro de visitantes o listas». La mujer miró alrededor del pasillo como si temiera que alguien escuchara. Luego bajó la voz: «No debería mostrarle, pero hay una copia antigua que guardo por separado, porque había algo extraño en ella en ese entonces. Un día, 2 personas vinieron a ver al paciente, pero no dejaron sus nombres». Raúl dio un paso adelante. «No necesitamos todo el registro, solo esa entrada, fecha y descripción». Ella asintió. «Espérenme un momento». Esperaron afuera del pasillo, el olor familiar a desinfectante trayendo a Elena de vuelta al recuerdo. Recordó estar sentada durante horas en la sala de espera, observando a Carlos inconsciente detrás del vidrio, sola con su impotencia. 40 minutos después, la mujer regresó. Le entregó una vieja libreta, su lomo roto, la página fechada sujetada con cinta adhesiva marrón. Elena leyó lentamente: 27 de julio de 1997, visitantes 2, descripción, mujer, cabello castaño largo, hombre bajo, con gorra de béisbol. No proporcionaron nombres. Se quedaron durante unos 20 minutos. No dejaron papeleo. Raúl echó un vistazo. «¿Hay cámaras en el pasillo?». La mujer negó con la cabeza. «En aquel entonces, solo había en el área principal, no en la sala especial, pero si vinieron de fuera del estado, pueden haber tomado un autobús o alquilado un coche». Los dos pasaron el día siguiente en la antigua estación de autobuses en el centro de la Ciudad de México. Raúl mostró su credencial de prensa. Elena fingió ser una estudiante de investigación. El personal aquí había cambiado mucho, pero un antiguo empleado de la tienda de fotos, José, un ex guardia de seguridad, ahora vigilando las cámaras de seguridad, recordó algo. «No estoy seguro, pero parece que ese mes había un tipo bajo y fornido, con una chaqueta de cuero, entrando y saliendo varias veces, llevando una gorra de béisbol,
gafas de sol todo el tiempo. Incluso temprano en la mañana, pensé que era fotosensible. Raúl le guiñó un ojo a Elena. ¿Hacia dónde fue? Hacia Hermosillo. Raúl se volvió hacia ella. ¿Todavía tiene alguna foto de Sofía de antes del viaje? Elena abrió su billetera. La foto de la niña sonriendo, sosteniendo una botella de agua con delfines. Era algo que siempre guardaba con ella. José asintió lentamente. Esa niña, no estoy seguro, pero creo que vi a la niña parada cerca de la puerta del autobús una vez. Parecía estar sosteniendo algo rosa. Elena asintió suavemente, su voz ahogada en su garganta. Si era ella, entonces ella estuvo aquí, a solo unas horas de mí. José se echó hacia atrás, suspirando. El suspiro de alguien que había visto demasiado y no podía hacer nada. No puedo estar seguro, señora Mendoza. Cientos de niños pasan todos los días. Pero había algo en los ojos de esa niña. No era como una niña viajando con sus padres. Elena no dijo nada más, pero Raúl dio un paso adelante, colocando una mano ligeramente sobre el hombro de José. No necesitamos estar seguros, solo necesitamos una razón para seguir adelante. Al salir de la estación de autobuses, era tarde, la primera nieve de la temporada cayó ligeramente sobre el asfalto, cada pequeño copo como ceniza de papel. Raúl metió sus manos en sus bolsillos, caminando junto a Elena, sin decir nada durante mucho tiempo. Finalmente, dijo, tal vez me equivoqué al pensar que esto era solo un caso de persona desaparecida. Es más grande que eso. Elena se volvió hacia él, sus ojos sin dejar la foto en su mano, y yo tenía razón al pensar. Alguien todavía está llevando a Sofía lejos de mí cada hora. El viento se levantó en la distancia, llevándose algunos trozos de papel del estacionamiento. Regresaron al coche. En la mano de Elena, la foto de la niña con la botella de agua rosa todavía estaba allí, borrosa, pero real. La evidencia ya no estaba en un vago recuerdo. Tenía una forma, una cara y un rastro. 3 días después de la reunión en Ciudad Juárez, Elena se despertó con el agudo sonido del teléfono fijo al amanecer. Al otro lado, la voz de Raúl resonó, ronca pero urgente, como si hablara desde detrás de una puerta que acababa de ser abierta. Revise su correo electrónico. Acabo de recibir algo. Podría ser el punto de inflexión en el caso. Elena saltó de la cama, sus pies fríos tocando el piso de madera. No había tenido tiempo de cepillarse el pelo o beber agua. Sus manos ya temblaban mientras escribía la contraseña para desbloquear su computadora portátil. La conexión era lenta, pero el correo electrónico había llegado. Foto autobús. Hermosillo. Adjunto había un archivo JPEG sin nombre. La mano de Elena se apretó sobre el ratón, haciendo clic para abrir el archivo. Apareció una imagen en blanco y negro, ligeramente granulada como una foto de una vieja cámara de seguridad. La escena era fuera de la estación de autobuses. La acera llena de manchas de aceite de coche y contenedores de basura de metal. En el centro del encuadre había 2 figuras, un hombre bajo y fornido, con una gorra de béisbol baja para cubrir su rostro, y junto a él, una niña pequeña. La niña llevaba un abrigo holgado, las mangas demasiado largas, cubriendo casi todas sus pequeñas manos. Pero lo que hizo que Elena contuviera la respiración no fue el rostro, medio cubierto por el cabello, sino lo que la niña estaba sosteniendo, una botella de agua rosa con una tapa de rosca, una correa desgastada con un poco de suciedad manchada en ella. Elena se inclinó más cerca de la pantalla, sus manos apoyadas contra el escritorio. Esa botella, no solo similar, era exactamente su botella. La tapa estaba astillada en una pequeña esquina que Ricardo había pegado con cinta blanca. Elena recordaba cada curva, cada pequeño rasguño de haber sido arrastrada por el suelo durante el primer picnic de Sofía. A los 6 años, ella no lloró, no dijo nada durante los primeros minutos, solo un silencio explotando en su pecho, como si su corazón supiera antes de que su cerebro pudiera entender. Sofía, ella estaba viva, en algún lugar, caminando por el mundo, sosteniendo un pedazo de su infancia robada que nunca había soltado. El teléfono volvió a sonar. Raúl, acabo de verificar la fuente de la foto, dijo tan pronto como ella contestó. No de una cámara de seguridad como pensé, un fotógrafo aficionado, artista independiente. ¿Le gusta registrar las calles de Hermosillo temprano en la mañana? Me lo envió después de que publiqué una búsqueda de imágenes de niños desaparecidos en esa área. Elena preguntó. Su voz ronca. ¿Todavía tiene el archivo original? Sí. Y más, recuerda la ubicación exacta de la foto. Esa tarde,
se reunieron en una pequeña cafetería cerca de la Avenida 6. El fotógrafo era Leonardo Quirós, delgado, cabello desordenado, con una chaqueta de mezclilla con insignias de bandas, trajo su vieja cámara analógica. Abrió una impresión más grande de la foto. La tomé temprano en la mañana el 18 de enero, dijo Leonardo, señalando la marca de tiempo debajo de la foto. La luz era extraña, así que lo recuerdo. La niña se quedó cerca del tipo, pero sus ojos no era como una niña con un pariente, como si quisiera desaparecer de su propio cuerpo. Elena no quitó sus ojos de la foto, notó en qué coche se subieron, no está claro, estaba ocupado disparando. Pero, después de eso, recuerdo que se dirigieron hacia el estacionamiento detrás de la estación. Incluso pasé por el antiguo almacén, donde los camiones suelen estacionarse. Casi no había nadie alrededor a esa hora. Raúl inmediatamente abrió el mapa, señalando la ubicación. Esa es la zona industrial Bravo. Alrededor de 4 almacenes vacíos, que una vez pertenecieron a una empresa de transporte en quiebra. Se rumorea que los traficantes de personas ahora lo usan como un lugar de detención temporal antes de mover mercancías. Elena escuchó las palabras, mover mercancías, y sintió una punzada fría en su corazón. Raúl suspiró, empujando el mapa hacia ella. Si ella está allí, puede que ya la hayan movido. Pero quién sabe si no ha tenido tiempo. Elena se levantó de un salto. Tenemos que denunciarlo al FBI. Raúl asintió. Lo hice, pero ya conoce el proceso. Un día después, fueron llamados a la oficina de la sucursal del FBI en Hermosillo. Fueron recibidos por la agente Celeste Guzmán, mujer, de unos 40 años, vestida con un traje gris, sus ojos tan afilados como un par de dagas. Escuchó la presentación de Elena y Raúl. Luego, hojeó las fotos, mapas y grabaciones. Agradecemos los esfuerzos de recopilación, dijo Celeste, su voz tan uniforme como una máquina. Pero esta imagen no es suficiente para probar el secuestro o la detención ilegal, sin rostro claro, sin verificación de tiempo, y el almacén es propiedad privada, sin una orden de registro. No podemos allanarlo. Elena se puso rígida. ¿Está diciendo que no hay suficiente razón para encontrar a una niña que pueda estar encarcelada? Celeste la miró directamente, su voz sin cambios. No podemos actuar por emoción. Incluso si le creo, lo que no digo que no lo hago. Necesitamos evidencia más clara. Elena quería golpear la mesa con la mano, pero simplemente se sentó en silencio, sus manos agarrando el asiento hasta que estuvieron blancas. Raúl colocó su mano ligeramente sobre la de ella, como para tranquilizarla, pero Elena sabía que él estaba igual de enojado. Cuando salieron del edificio del FBI, el sol estaba cerca del horizonte. Elena se detuvo, levantando la mano para apartar su cabello, sus ojos entrecerrados. Sé que está viva, Raúl. No lo siento. Lo sé. Raúl encendió un cigarrillo, mirando hacia el viejo almacén. Entonces encontraremos otra manera. No se saldrán con la suya para siempre. En las sombras de la tarde, Elena asintió, sus ojos ya no solo conteniendo dolor, sino algo más, creencia. Por primera vez, después de un año de estar enterrada en cenizas, el paisaje cambió a medida que caía la noche en el borde sur de Sonora. Ya no la exuberante vegetación de Chihuahua, ya no las casas pintorescas de la Ciudad de México. Aquí solo había tierra rojiza, rocas irregulares y hierba seca, desolado como si la naturaleza misma conspirara para hacer que todo desapareciera fácilmente. En la distancia, la frontera apareció como una costura torcida entre dos trozos de tela, un lado México, un lado Estados Unidos, y en el medio cosas que no se reconocían en ninguno de los lados. Raúl Morales estaba conduciendo. En el asiento del pasajero, Elena apretó sus manos en su regazo, observando cada cambio en el camino polvoriento. Se dirigían hacia Nogales, una ciudad fronteriza que Raúl había descrito como donde la gente solo habla en voz baja cuando están a punto de hacer algo grande. Hoy era una de esas cosas. La información de mi gente dice que un cargamento se moverá esta noche, dijo Raúl, cuando el coche giró hacia el viejo sendero que conducía al parque industrial abandonado. No mercancías de contrabando ordinarias, mercancías vivas. Elena tragó saliva, aunque lo había explicado claramente muchas veces. Todavía encontraba esas palabras escalofriantes hasta los huesos. No estaban solos. Sentada en el asiento trasero estaba una mujer con el pelo castaño corto, pequeña en estatura pero con ojos tan afilados como un cúter. Daniela Torres,
una ex agente del FBI, una de las primeras en sospechar de una red de trata de personas a través de la frontera de Arizona, pero obligada a tomar una licencia temporal después de violar los procedimientos de investigación. En otras palabras, se atrevió a ir demasiado lejos, y ahora, cuando esos límites estaban protegiendo a los malos, Elena estaba agradecida de que Daniela no hubiera cambiado. Daniela ha recopilado una serie de placas de matrícula sospechosas en torno a las desapariciones, dijo Raúl mientras el coche se estacionaba temporalmente en el borde del bosque. Daniela sacó un archivo, hojeándolo rápidamente. Hay 27 placas de matrícula que he estado rastreando durante 2 años. 9 de ellas han aparecido repetidamente cerca de las desapariciones de niños. Le dio a Elena una foto reimpresa de una cámara de gasolinera el pasado julio. Esto es en un pequeño pueblo cerca del Parque Nacional. Eche un vistazo más de cerca. ¿Le resulta familiar? Elena miró hacia abajo. La gasolinera, una vieja camioneta marrón, su carrocería cubierta de barro, estacionada cerca de la bomba. La foto estaba borrosa, pero la placa de matrícula 2CWD-93 hizo que su corazón se hundiera. Susurró. En ese momento, este coche a menudo estaba cerca del coche de mi familia de una manera inusual. Lo recuerdo claramente, porque una vez Sofía señaló y dijo que era sucio como un monstruo de tierra. Daniela hizo una pausa durante unos segundos. Ese coche pertenece a alguien llamado Santiago Mejía, sospechoso de contrabandear personas a través de la frontera ilegalmente, pero nunca arrestado. Raúl asintió. Esta noche veremos si aparece. La zona del almacén estaba a unos 5 kilómetros del centro de Nogales, escondida detrás de una colina baja y cubierta de hierba. Había 4 almacenes, todos vacíos sobre el papel, pero todavía veían coches entrando y saliendo a horas extrañas. Se estacionaron a casi 100 metros de distancia, detrás de un arbusto de cactus seco, con binoculares en la mano, su respiración contenida como el viento silbante. El reloj marcó las 22:11, 10 y 11 de la noche. Una pequeña camioneta blanca rodó, sus faros apagados. Un hombre bajo salió, caminando con una ligera cojera. Abrió la puerta del almacén número 3, luego agitó su mano para hacer una señal. Un pequeño contenedor, del tipo utilizado para transportar mercancías perecederas, fue retrocedido. Nadie dijo nada, solo el sonido de los neumáticos chillando al frenar. Raúl tomó fotos continuamente. Daniela grabó con un micrófono direccional. Elena no quitó sus ojos. Después de 5 minutos, el hombre salió, dijo algunas palabras al conductor del camión. Nadie escuchó claramente, pero de repente, Elena frunció el ceño. El viento cambió de dirección. Escuchó un ruido, muy pequeño pero inconfundible. Voces de niños. Apretó la mano de Raúl. ¿Escucha algo? Raúl se detuvo, inclinando su cabeza. Entonces los 3 escucharon el crujido del metal, luego un jadeo, luego, saliendo de la noche tranquila, la voz de una niña pequeña. Elena no tuvo tiempo de pensar. Quería salir corriendo, pero Daniela sostuvo su hombro con fuerza, susurrando urgentemente: no, si sale, todo se desmoronará y nunca la encontraremos. Elena inclinó su cabeza, cubriendo su rostro con sus manos. No sabía si esa voz era la de Sofía, pero ese tono, esa forma en que las palabras fueron pronunciadas incompletamente, sonando como una respiración rota, era algo que una madre no podía dejar de reconocer. Se mordió el labio, lágrimas brotando, pero permaneció en silencio. En esa oscuridad, su corazón latía furiosamente, no por miedo, había cambiado completamente cuando la noche de junio cayó de nuevo. Ya no el lugar silencioso y oscuro de la vigilancia anterior, ahora estaba rodeado por 3 SUVs negras sin placas de matrícula, una pequeña ambulancia estacionada no muy lejos, y personas con chalecos antibalas moviéndose como peones preparándose para el juego final. Elena estaba parada detrás de una barrera de plástico naranja, entre la valla móvil y las luces amarillas brillantes que brillaban sobre la pared de hierro del almacén número 3. Daniela estaba parada junto a ella, no en uniforme, pero todavía usando un auricular conectado, sus ojos pegados al auricular como si tratara de forzar que cada palabra que saliera fuera verdad. Y Raúl estaba más lejos, en el techo de una SUV, sosteniendo un teleobjetivo largo conectado a una cámara, parte del equipo de prensa permitido por el FBI. Para estar presente,
pero no para cruzar la línea blanca. Equipo 2 acercándose a la puerta principal. 15 segundos. La voz del comandante resonó a través de la radio. Elena la escuchó y sintió como si alguien estuviera contando hacia atrás en su corazón. Cada latido. No se le permitió entrar. Dijeron que era un familiar preocupado y que debía evitar cualquier impacto en la escena, pero a ella no le importó. Había estado esperando este momento durante casi 2 años. Cada segundo ahora era tan largo como un invierno entero. 10 segundos. Daniela echó un vistazo, tocando la mano de Elena ligeramente. Nos hemos preparado para todas las posibilidades, incluyendo la posibilidad que la niña no pueda hablar más. Oh, Elena interrumpió. Su voz ronca pero resuelta. No, ella está viva, definitivamente. Daniela apretó su mano ligeramente, no para tranquilizarla, sino como un soldado pasando fuerza a otro soldado antes de la batalla. 5 segundos. La puerta de hierro del almacén número 3 tembló en ondas como una bestia estremeciéndose. 3, 2 1 inch. El sonido de la puerta siendo forzada resonó, tan frío como un relámpago desgarrando la noche. La puerta se abrió de golpe con fuerza violenta, humo blanco extendiéndose junto con pasos apresurados. La palabra despejado resonando desde muchas direcciones. Elena no quitó sus ojos ni por un segundo. Luego, otra voz, más clara, resonó desde dentro del contenedor. Encontramos a 4 niños. Una niña está respondiendo. Acurrucada en la esquina izquierda, hay objetos personales. Elena contuvo su respiración. Botella de agua de plástico rosa, no soltando. Su corazón casi dejó de latir. El minuto después de eso fue tan largo como toda una vida. La puerta trasera de la ambulancia se abrió de golpe. Un médico con guantes blancos salió. Su rostro todavía sudoroso por correr, caminó hacia Daniela, dijo algo brevemente, luego miró a Elena. Sus ojos se suavizaron. Su boca sonrió muy ligeramente, asintió. Elena no esperó, corrió hacia la puerta del almacén, bloqueada por 2 agentes del FBI, pero Daniela levantó su mano. ¿Se le permite? Es la tutora legal. Elena cruzó la grava, su corazón latiendo como un trueno. La puerta del contenedor todavía estaba abierta, linternas brillaban desde todas las direcciones, haciendo que el espacio interior fuera tan pálido como un sueño. Una enfermera estaba inclinada en una esquina, levantando suavemente a una niña de la oscuridad. La niña estaba temblando, su cabello desordenado, sus piernas flacas inestables, su mano todavía aferrada a la botella de agua rosa desgastada. Cuando la luz brilló sobre ella, levantó la vista, y esos ojos, esa mirada inconfundible. Elena cayó de rodillas. Sofía exhaló como una oración. La niña se quedó congelada por un segundo, como si su alma necesitara unos cuantos latidos para confirmar la realidad. Entonces, pequeños pasos resonaron en el aire sofocante. Corrió hacia la mujer con los brazos abiertos. «Mami», el grito estalló, destrozado. Ya no una voz, sino un aliento mezclado con lágrimas. «Mami, no me atrevía a soñar que todavía estabas viva». Elena abrazó a su hija tan fuertemente que tenía miedo de lastimarla, pero Sofía no la soltó. Las 2 se abrazaron como si al soltarse, el mundo se derrumbaría de nuevo. «No, mi amor». Elena se ahogó, besando su cabeza, lágrimas mezcladas con sudor. «Siempre estaré aquí hasta que te encuentre». Alrededor de ellas, los paramédicos se retiraron lentamente. Algunos inclinaron sus cabezas. Raúl estaba parado, no muy lejos, la cámara en su mano cayendo. No capturó ese momento, no por razones profesionales, sino porque ese momento les pertenecía a ellas, un momento sagrado que no debería ser capturado por máquinas, solo para ser grabado en el corazón. Unas horas más tarde, Sofía se sometió a un chequeo de salud preliminar en la ambulancia. Estaba ligeramente desnutrida, con muchos moretones en sus manos y pies, pero sin signos de lesiones internas. Especialmente, y milagrosamente, su mente todavía estaba intacta. «Todavía sabe su nombre, el nombre de su madre». Una joven enfermera le dijo a Elena, su voz emocional. Cuando le pregunté a quién quería que viniera primero, ella solo susurró, «Mami». «Solo mami». Elena abrazó a su hija de nuevo, esta vez más suavemente, ya no el abrazo del miedo a la pérdida, sino el abrazo del regreso. Al amanecer,
Cuando todos se habían dispersado gradualmente, cuando el equipo del FBI se retiró de la escena, Elena y Sofía se sentaron juntas dentro de la ambulancia vacía. Afuera estaba el primer amanecer después de la noche más larga de sus vidas. Sofía se apoyó en el hombro de su madre, su mano todavía sosteniendo la botella de agua rosa. ¿Guardaste esto todo el tiempo?, preguntó Elena, sonriendo suavemente a través de sus lágrimas. Sí, a veces tenía miedo de que me la quitaran. La abrazaba cuando dormía, para recordar a mami. Elena besó la frente de su hija, sus ojos brillando intensamente en los primeros rayos del nuevo día. Ahora estoy aquí, y no necesitas recordarme con nada más. Seré tu nueva botella de agua. Para siempre. La sala del Tribunal número 4 en el Palacio de Justicia del Condado de Larimer no era grande, pero esta mañana tuvieron que instalar sillas adicionales, llenando la galería con 2 filas adicionales de asientos. Reporteros de Denver, El Paso, incluso Nuevo México estaban presentes, plumas y grabadoras listas, escondidas en sus bolsillos. No habían venido solo por un caso de asesinato, sino porque la historia que parecía haber terminado hace 2 años había regresado repentinamente como un fantasma exigiendo decir la verdad. En la silla de los testigos, Elena Mendoza se sentó recta, sus manos descansando ligeramente sobre sus rodillas, su rostro extrañamente tranquilo. Detrás de ella, Sofía se sentó con una consejera. Había sido excusada de testificar debido a su salud y su corta edad, pero había dejado una declaración escrita, firmada y confirmada, una declaración que hizo que toda la sala contuviera el aliento al leer el último pasaje. Recuerdo el ruido del coche, el tío Carlos diciendo: «No mires». Luego alguien más me recogió. Lloré, pero nadie se dio la vuelta. Carlos Mendoza se sentó en el banco de los acusados, sus manos sobre la mesa, las esposas brillantes todavía cerradas en sus delgadas muñecas. Llevaba un mono naranja de prisión, su cabeza afeitada de manera desigual, y sus ojos estaban hundidos. Mirándolo ahora, parecía más un hombre inofensivo que una bestia que había arrojado a su propio hermano por un acantilado, pero Elena sabía mejor. Los monstruos no necesitaban colmillos, los monstruos a menudo sabían cómo decir: «Solo lo hice por miedo». El juicio comenzó con la acusación. La fiscal del condado, Denise Kessler, leyó cada cargo claramente: asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato organizado, tráfico interestatal de una menor y manipulación de una escena del crimen, obstruyendo la investigación federal. Del lado del acusado, el abogado defensor era un hombre de cabello gris, luciendo cansado, con un aire de abatimiento casi visible. Argumentó que Carlos sufrió una lesión cerebral traumática severa en el accidente en 1997, lo que provocó deterioro cognitivo, paranoia, y no controlar completamente sus acciones. «Mi cliente no recuerda lo que hizo», dijo, volviéndose hacia el jurado, «y si recuerda, no entiende las consecuencias de ello. Esto no es un crimen a sangre fría, sino el resultado de un trauma no curado, tanto físico como psicológico». Elena no parpadeó. Sabía que esos argumentos vendrían. Ella estaba preparada, y entonces cada pieza de evidencia fue presentada a su vez. Primero fue la grabación de la cinta, la voz de Carlos en un estado semiconsciente, repitiendo la frase: «Dijeron que eres bonita como una muñeca. Ricardo lo sabe. Tenía que deshacerme de él». Luego estaba el diario de Ricardo, presentado como registros personales antes de su muerte. La última página, las palabras temblorosas: «Vi faros». «Alguien se llevó a Sofía». Carlos dijo: «Solo un sueño». Todo el tribunal estaba en silencio. Luego estaba el testimonio de Sofía, leído por la fiscal. Cada frase como un bisturí cortando con precisión en la cáscara del engaño. «Recuerdo al tío Carlos no hablando en todo el camino. Recuerdo que salió de la tienda por la noche, y recuerdo cuando me desperté estaba en otro coche, con extraños. El tío Carlos no me salvó. Me miró y se dio la vuelta». En este punto, Carlos rugió, golpeó la mesa con sus manos, saltando. «Me matarían si no lo hacía». 2 policías se abalanzaron, sujetándolo. Luchó, gritando. «Dijeron que si no entregaba a la niña me matarían a mí y a Ricardo». Ricardo lo sabía todo, no tuve opción. El jurado se miró, no porque pensaran que era inocente, sino porque esa confesión incontrolada confirmó el crimen más claramente que cualquier grabación.
El juez golpeó su mazo, declarando un receso de 15 minutos para restaurar el orden. Elena se sentó quieta, no se dio la vuelta, ni inclinó su cabeza. Sus ojos miraron a Carlos como si a través de su carne gris, viendo de nuevo al hombre que cargó a Sofía cuando estaba aprendiendo a caminar, quien le dio una botella de vino para su 10º aniversario de boda, y entonces ella entendió, todas esas cosas eran solo máscaras. Algunas personas no son corrompidas, lo eligen desde el principio. Cuando el jurado regresó, tardó menos de 1 hora en llegar a un veredicto, culpable de todos los cargos más altos, asesinato en primer grado y tráfico de una menor. La sentencia, prisión perpetua, sin libertad condicional. Elena exhaló. Ella no sonrió. Ella no lloró. Daniela se sentó a su lado, apretando su hombro ligeramente. ¿Ganaste? Elena negó con la cabeza, sus ojos mirando hacia arriba al techo de la sala del tribunal. No, dijo suavemente, no necesito ganar, solo necesito que la verdad sea escuchada. Cuando el juicio terminó, la prensa se derramó como una bandada de pájaros. Los flashes brillaron. Las preguntas golpearon. ¿Cómo se siente? Zrenia. Perdona a Carlos. Swing. Escribirá un libro sobre el caso. Elena caminó lentamente a través de la multitud. Ella no respondió, pero en el 13º paso, justo cuando cruzó el umbral de piedra del Palacio de Justicia, levantó su cabeza, no para posar, sino para respirar el cielo. El cielo ese día estaba muy azul. 1 año después de que la puerta del contenedor fuera arrancada y la primera luz brillara sobre el rostro de la niña llamada Sofía, el cielo en Colorado fue una vez más cristalino. Ni una sola nube, ni una sola raya de gris. Un viento ligero barrió los pinos antiguos, soplando las cintas blancas atadas a lo largo del camino de tierra que conducía al monumento recién construido, donde una vez estuvo el bosque que bordea el Parque Nacional de las Rocallosas, donde Ricardo Mendoza fue empujado por un acantilado, y la niña pequeña había desaparecido en un silencio desesperado. Pero ahora, el silencio tenía un nombre, y una voz, y una vela. En la placa de bronce recién erigida, pequeñas palabras estaban cuidadosamente grabadas, en memoria de los niños que nunca regresaron, y aquellos que nunca dejaron de buscarlos. Elena estaba parada frente a la multitud. En su mano había un pedazo de papel, un discurso que había sido reescrito 10 veces, pero esta mañana lo había dejado en su bolso. No necesitaba palabras perfectas, solo necesitaba decir lo que era verdad. Todo comenzó con un nombre, Esperanza del Sendero. 1 semana después de que el juicio terminara, Elena regresó a Denver y se registró para una licencia sin fines de lucro. El objetivo: apoyar a los padres de niños desaparecidos en áreas silvestres, especialmente casos que no obtuvieron atención de los medios, no tenían mucho dinero, solo unos pocos miles de dólares de donantes anónimos, algunos artículos pidiendo donaciones y cartas escritas a mano enviadas por madres distantes. No me conoce, una carta escribió, pero yo también solía quedarme despierta muchas noches, solo para imaginar a mi hija siendo sostenida por alguien, siendo preguntada su nombre, siendo recordada quién era. Elena leyó cada palabra, la dobló y la puso en una caja de hojalata. Llamó a la caja de llamadas, un lugar para guardar las almas que no habían sido mencionadas una segunda vez. Raúl Morales fue el primero en unirse a la organización como asesor de medios. Había pasado 4 meses completando una larga serie de artículos de investigación, titulada simplemente Las personas que no escuchamos. La serie no solo detallaba las redes de trata de personas, sino que también exponía la apatía, la inercia del sistema, los empleados estatales que fingieron no ver, los archivos que fueron mal manejados, las estaciones de guardaparques que ignoraron las señales de peligro debido a la falta de personal. Un jefe de policía en Nuevo México renunció inmediatamente después de que el tercer artículo fuera publicado. 2 senadores estatales hablaron prometiendo aumentar la financiación para los centros regionales de búsqueda de personas desaparecidas, pero tal vez lo más conmovedor no vino de los pasillos de la política, sino de una tarde, cuando Elena abrió la puerta de su pequeña oficina, y una mujer de unos 40 años entró, sosteniendo una foto borrosa, el borde roto en una esquina. Esta es Lily, la mujer dijo. Desapareció cuando tenía 9 años, en Prescott, en 1991. Elena no preguntó por qué había venido, tampoco necesitaba explicarlo. La foto y la mirada como la suya hace 1 año lo dijo todo. Esa pequeña habitación,
Una vez donde Elena guardó mapas y declaraciones, ahora se convirtió en un lugar de encuentro silencioso para aquellos que quedaron atrás, para que juntos pudieran crear nuevos comienzos. El servicio conmemorativo se celebró en junio, exactamente 2 años después del fatídico viaje de la familia Mendoza. Cientos de personas vinieron, algunos vinieron de lejos, Nueva York, Nevada, El Paso. Algunos nunca habían conocido a Elena, pero trajeron dibujos, una vieja camisa, algunas tarjetas de cumpleaños que no habían sido enviadas. La gente erigió una estatua hecha de secoya, tallada con 3 niños tomados de la mano, sin rostros, sin nombres, sin fechas, porque, como dijo Elena, sin nombres, porque podrían ser cualquiera. Cuando comenzó el monumento, Raúl fue el primero en hablar, luego Daniela, quien había regresado oficialmente al FBI, y fue asignada a la unidad de personas desaparecidas en la montaña. Finalmente, Elena dio un paso adelante, no leyó el discurso, simplemente tomó la mano de Sofía, diciendo suavemente: érase una vez una niña que fue llevada en la noche, pensando que nadie la recordaba más, pero estaba equivocada. Su voz tembló ligeramente, y si mi hija estaba equivocada, entonces sus hijos también podrían estar equivocados. Lo que hacemos hoy no puede deshacer el pasado, pero puede ser una luz para alguien, siendo tragado en la oscuridad. Inclinó su cabeza, nadie aplaudió, pero todos asintieron. Cuando el atardecer cayó sobre el bosque, las velas fueron distribuidas a cada persona. Todos caminaron silenciosamente hacia la estatua de madera. Los niños fueron primero, los adultos siguieron. Sofía caminó lentamente, sosteniendo la botella de agua rosa, ahora con una nueva tapa, al pie de la estatua. Colocó la vela, sus labios estaban apretados con fuerza. Luego susurró. Nadie escuchó claramente, pero Elena sabía que su hija estaba llamando los nombres de los pequeños amigos que nunca habían regresado. En la luz de las velas parpadeante reflejada en el rostro de su hija, Elena levantó su cabeza. El cielo estaba azul, pacífico, como el día que Ricardo había prometido llevar a toda la familia a ver leones de montaña, el día que todavía estaba vivo, el día que todo todavía estaba completo. No podía volver a ese día, pero hoy había hecho lo correcto. Nadie fue olvidado, nadie tuvo que desaparecer silenciosamente en archivos polvorientos. La escuela primaria, Pino Alto, estaba ubicada en un vecindario tranquilo de la Ciudad de México, rodeada de árboles de maple que cambiaban de color lentamente con las estaciones, las puertas de hierro pintadas de azul, los columpios de llantas y las aulas de un solo piso con amplias ventanas que daban la bienvenida al sol. Todo tenía una apariencia pacífica y tranquilizadora. Elena nunca había pensado que volvería aquí. La última vez que tomó la mano de Sofía y caminó a través de esta puerta, solo tenía 10 años, su cabello trenzado en 2, y sus zapatos recién comprados todavía tenían el olor a cuero nuevo. Ese día, no sabía que, solo unas semanas después, su mundo explotaría. Ahora, habían pasado 2 años, y esa niña, aunque todavía pequeña en estatura, había pasado a través de una oscuridad que ningún niño debería tener que pasar. Sofía había regresado a la escuela, no fácilmente, sesiones de terapia, pesadillas, el encogimiento cada vez que alguien tocaba su hombro inesperadamente, pero ella era resistente, y Elena, como una jardinera, cuidando silenciosamente una planta de semillero maltratada, estaba allí, día tras día, solo para hacer que su hija creyera que merecía ser amada. Y no era la niña secuestrada, sino una sobreviviente. Hoy fue la presentación de Inspiración, una actividad anual para estudiantes de 5º grado. Elena recibió una invitación del maestro de Sofía hace una semana. En la carta, el maestro escribió: Sofía dijo que se había preparado para esa sesión durante mucho tiempo, pero solo quería que usted se sentara en la última fila. No necesita decir nada. Solo mirar. Elena no había dormido en toda la noche anterior, por emoción, porque tenía miedo de llorar. Llegó temprano, eligiendo el asiento correcto en la parte posterior del aula. En el pequeño podio frente a la pizarra, los estudiantes se acercaron uno por uno. Algunos hablaron de jugadores de fútbol, algunos contaron historias sobre abuelos que habían sido soldados. Algunos solo hablaron del gato que les había ayudado a superar la cuarentena del COVID. Entonces fue el turno de Sofía, dio un paso adelante, su cabello bien atado, vestida con un sencillo vestido gris. En su mano había una pequeña imagen, no una foto de su madre,
no una foto de sí misma, sino un pedazo de papel que había sido reimpreso, el mapa dibujado a mano que Ricardo había dibujado, el sendero que conducía a la región fronteriza. Junto a él, había un bolígrafo rojo circulando la palabra peligro. Sofía levantó la vista. La gente me preguntó sobre la persona más inspiradora. Pensé mucho, porque conocía muchas personas buenas. La señora Daniela, el señor Raúl y el médico que me ayudó a dormir bien de nuevo. Hizo una pausa. Sus ojos barriendo el aula, luego se detuvo. Pero la persona que me hizo querer seguir viviendo es mi madre. Elena se mordió el labio. Su mano presionó fuertemente sobre su rodilla. Mamá no es una superheroína, no sabe cómo pelear, no tiene una capa o un coche volador. Toda la clase se rió ligeramente, pero Sofía no sonrió. Continuó lentamente. Mi mamá solo tiene una cosa, nunca se rinde. Incluso si nadie lo cree, incluso si la gente dice que estoy muerta, incluso si hace frío, incluso si está oscuro, incluso si mamá solo tiene una pista tan delgada como un cabello, ella todavía va, todavía busca. Su voz se ahogó. Solía pensar que no merecía ir a casa, solía creer que había sido olvidada. Los ojos de Elena se nublaron, ya no pudo resistir más. Lágrimas cayeron silenciosamente sobre sus manos, pero entonces escuché pasos. Vi a mi mamá de verdad, no en un sueño, no en un recuerdo. Mamá me encontró cuando todo el mundo se rindió. Sofía colocó el pedazo de papel en el podio, inclinó su cabeza. Ojalá los otros amigos tuvieran a alguien así también. Nadie aplaudió inmediatamente, porque todos, incluyendo al maestro, se estaban secando las lágrimas. Después de la sesión, cuando el aula se vació gradualmente, Elena todavía se sentó en silencio, se limpió las gafas, respiró hondo. Sofía corrió, no diciendo nada, simplemente acurrucándose en los brazos de su madre como solía hacerlo. ¿Estás bien?, preguntó Elena suavemente. Sí. ¿Estás llorando? Elena sonrió, un poquito, pero no porque esté triste. ¿Por qué es eso? Elena apretó a su hija con fuerza. Porque sé, tu corazón ha aprendido a perdonar. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su madre, diciendo suavemente, perdonar no es porque la gente lo merezca, ¿verdad, mamá? No, mi amor. Elena respondió, su voz profunda, perdonar es porque necesitamos seguir adelante sin llevar piedras en nuestros corazones. Al salir, Sofía caminó lado a lado con su madre, mano en mano, sin necesidad de sujetarse demasiado fuerte. El cielo ese día estaba azul de nuevo. No el azul de una búsqueda desesperada, sino el azul de un comienzo. Probablemente te has quedado en silencio frente a un dolor. No porque no haya nada que decir, sino porque tu corazón no está listo para escucharlo de nuevo. Si has leído hasta aquí, tal vez también llevas un vacío de algo no dicho, no encontrado o no perdonado. La historia de Elena y Sofía no es solo un viaje para encontrar a una niña, sino también un viaje para reclamar la voz para aquellos que han sido forzados al silencio. Retomamos esta historia basada en casos reales registrados a lo largo de los años. Nombres, detalles y ubicaciones han sido cambiados para proteger identidades. Mientras transmitimos de una manera humana y accesible, nuestro objetivo no es solo contar una historia, sino proveer un momento para reflexionar, para empatizar y para no olvidar las lecciones entre una vida llena de cambio. Si esta historia te ha tocado, por favor compártela vía WhatsApp con un amigo de confianza. Tal vez ellos son alguien que ha sido lastimado, tal vez ellos son alguien que está buscando algo no claro, o simplemente, ellos solo necesitan ser recordados que, en este mundo, todavía hay voces sinceras. Solo necesitan alguien que escuche. No podemos cambiar el pasado, pero podemos contarlo de nuevo para que las cosas correctas no sean olvidadas. Envía esta historia. Quién sabe, en algún lugar, hay alguien esperando a ser escuchado en el momento que más lo necesiten. Una mañana de verano en 1997, una niña pequeña desapareció durante un viaje familiar de campamento en las Rocallosas. Las autoridades lo calificaron como un trágico accidente. El caso se cerró, la búsqueda se abandonó, pero su madre nunca dejó de buscar. 18 meses después, un susurro roto desde una cama de hospital rompió el silencio, y lo que siguió desentrañó una pesadilla enterrada.